regresé a mi pueblo para arreglar la casa que heredé. Al llegar, encontré un local de ropa con el nombre de mi prima. Cuando vino la policía a cerrar el lugar, todos supieron la verdad, pero ahora me odian. Cuando regresé al pequeño pueblo de Willow Creek, sentí una extraña mezcla de nostalgia y ansiedad. Algo similar a ese nudo en el estómago que aparece cuando vuelves a un lugar donde alguna vez juraste no poner un pie otra vez. Pero no regresaba por gusto, sino porque la casa de mis abuelos había terminado siendo mía por herencia después de años de disputas familiares y papeleos interminables que me habían robado más horas de sueño de las que podía contar. Mi familia no era precisamente el ejemplo de unidad y cariño, al contrario, siempre había estado envuelta en una constante batalla de egos y resentimientos acumulados. Quizás por eso me había largado a la primera oportunidad que tuve, mudándome al otro lado del país y dejando atrás todo lo que tuviera relación con ese pequeño pueblo olvidado. El día que finalmente decidí volver, lo hice manejando mi vieja camioneta Ford, cargada hasta el tope con herramientas, cajas, maletas y todas esas cosas que se suponía necesitaría para arreglar aquella vieja propiedad que llevaba abandonada por lo menos una década. El camino hasta la casa fue tranquilo, con calles que todavía recordaba perfectamente y paisajes que apenas habían cambiado con el paso del tiempo. Las mismas tiendas, los mismos cafés e incluso los mismos rostros, aunque ahora con algunas arrugas de más. El viaje fue casi relajante hasta que doblé por la calle principal y vi algo que me hizo detener el vehículo en seco, en medio de la carretera. Sin importarme que un par de conductores detrás mío me dedicaran varios insultos y un largo bocinazo. Justo frente a mis ojos, iluminado por un enorme letrero de neón rosa brillante que definitivamente desentonaba con la calma del pueblo, estaba lo que alguna vez había sido la acogedora casa de mis abuelos. Ahora transformada en una tienda de ropa femenina que llevaba el ostentoso nombre de Laura's Boutique. Mi corazón dio un vuelco en el pecho al ver ese nombre tan familiar en letras grandes y estilizadas. Laura, mi prima mayor, con quien nunca tuve la mejor relación, había aprovechado mi ausencia para montar un negocio justo en la casa que ahora legalmente me pertenecía. Sentí un calor que subía desde mi pecho hasta mi cara, mezcla de furia e indignación, preguntándome cómo era posible que nadie me hubiera informado sobre esto, y peor aún, cómo Laura había tenido el descaro de convertir la propiedad familiar en una tienda sin siquiera consultarme. Aparqué apresuradamente frente a la boutique, sin importar que mi camioneta quedara torcida y mal ubicada, y bajé rápidamente, sintiendo como mi respiración se aceleraba de puro coraje. Al acercarme, pude ver con más claridad la fachada pintada en tonos pastel que ahora cubrían lo que antes era un sobrio y elegante color blanco envejecido. Las ventanas, que alguna vez mostraron cortinas de encaje tejidas por mi abuela, ahora exhibían maniquíes vestidos con ropa extravagante y brillante, típica de un lugar que buscaba desesperadamente llamar la atención. La puerta estaba abierta, dejando escuchar una melodía pop que claramente no encajaba con mi estado de ánimo. Entré con decisión, sintiendo como cada paso sobre el piso de madera hacía crujir mis nervios. Dentro, el lugar era irreconocible, las paredes habían sido derribadas para crear un amplio espacio lleno de estantes, percheros y espejos enormes donde algunas clientas jóvenes se probaban prendas de colores chillones. El aire olía a perfume caro mezclado con ambientador floral, creando una atmósfera artificial que me hizo extrañar aún más el aroma sencillo y reconfortante del hogar que recordaba. Al fondo del local, entre risas exageradas, divisé claramente la melena rubia platinada de Laura, conversando animadamente con una de sus empleadas. En cuanto sus ojos me encontraron, su sonrisa de vendedora experta desapareció al instante, reemplazada por una expresión que reflejaba tanto sorpresa como una evidente incomodidad. Laura avanzó hacia mí rápidamente, tratando de ocultar la tensión con un tono falsamente amistoso, diciendo con voz demasiado dulce y artificial que no esperaba verme de regreso tan pronto y que seguramente había muchas cosas que aclarar entre nosotras. Mi respuesta no tardó en llegar, diciéndole con firmeza que no había absolutamente nada que aclarar, excepto que estaba invadiendo una propiedad que me pertenecía legalmente y que, además, lo había hecho sin ningún tipo de autorización. Al escuchar esto, Laura dejó de fingir amabilidad y bajó la voz en un tono casi amenazante.
diciéndome que debería tranquilizarme porque ella tenía todos los papeles en regla y que yo no podía simplemente llegar y reclamar lo que nunca me había interesado mantener. Durante varios minutos estuvimos discutiendo en voz baja pero intensa, llamando rápidamente la atención de las clientas que nos miraban con curiosidad y luego fingían revisar las prendas nuevamente para disimular. Mi prima insistía en que no había cometido ninguna irregularidad y que todo había sido hecho conforme a la ley, pero yo sabía perfectamente que mentía. Le exigí que sacara inmediatamente su mercancía de mi propiedad, pero Laura, con la arrogancia que siempre había caracterizado su actitud, me desafió diciendo que si quería echarla tendría que ir directamente al ayuntamiento a pedir que la sacaran. Antes de retirarme del local, sin perder la compostura pero con evidente determinación, le advertí claramente que si eso era lo que hacía falta, entonces eso era exactamente lo que iba a hacer. Salí de allí sintiendo una mezcla de furia y humillación, sabiendo perfectamente que aquel encuentro apenas era el comienzo de una batalla que probablemente acabaría dividiendo aún más a una familia que ya estaba rota desde hacía años. Mientras caminaba lentamente hacia la camioneta, con la mirada fija en el enorme letrero de neón que todavía parpadeaba burlonamente, comprendí que aquel regreso a Willow Creek no iba a ser solo para restaurar una casa vieja, sino también para recuperar lo que me pertenecía y, sobre todo, para hacer justicia después de tantos años siendo ignorada y pasada por encima. Sabía que Laura pensaba que esto terminaría fácilmente a su favor, pero yo estaba decidida a demostrarle lo equivocada que estaba. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 semanas desde el día en que enfrenté a Laura en lo que alguna vez fue la casa de mis abuelos y que ahora, convertida sin permiso en una boutique que llevaba su nombre, se había vuelto la comidilla favorita de los vecinos de Willow Creek. Durante esos días, dediqué mi tiempo casi exclusivamente a investigar cómo mi prima había conseguido transformar la propiedad familiar en un negocio que parecía exitoso a simple vista, pero que desde adentro mostraba las claras señales de ilegalidad con las que sospechaba que ella operaba. Las primeras noches las pasé prácticamente sin dormir, revisando documentos y haciendo llamadas interminables al ayuntamiento, tratando de obtener alguna pista sobre cómo se había concedido aquel supuesto permiso que ella mencionaba con tanta seguridad. Cada vez que alguien del municipio contestaba mis preguntas con respuestas evasivas, sentía cómo la rabia crecía dentro de mí, fortaleciendo aún más mi decisión de llegar hasta las últimas consecuencias. Mi presencia en el pueblo no tardó en convertirse en algo incómodo para la mayoría. Poco a poco noté cómo los habitantes, muchos de ellos viejos conocidos de mis abuelos, comenzaban a evitar cruzarse conmigo por la calle principal, bajando la mirada o pretendiendo no verme cuando me acercaba. La panadería, donde solía ir con mi abuela siendo niña, ahora parecía cerrarme las puertas indirectamente, la dependienta fingía revisar algo debajo del mostrador cada vez que me acercaba para ordenar, obligándome a esperar incómodamente hasta que finalmente decidía atenderme, siempre con una expresión fría y distante. En el pequeño supermercado del pueblo las cosas no iban mejor, sentía los ojos de la gente siguiéndome mientras recorría los pasillos, y los murmullos a mis espaldas eran algo cotidiano y dolorosamente evidente. Mientras la tensión crecía con los vecinos, Laura parecía disfrutar al máximo el apoyo que recibía del pueblo, aprovechándose de la situación para victimizarse públicamente. Varias veces la vi rodeada de otras mujeres en la cafetería del centro, llorando teatralmente y hablando sobre cómo su malvada prima había regresado después de años únicamente para arruinar su esfuerzo y sus sueños. Escucharla decir eso me llenaba de impotencia, sobre todo porque nadie parecía cuestionar sus palabras. Al contrario, asentían en silencio, lanzándome miradas llenas de reproche cuando notaban que estaba cerca. Sabía perfectamente que la batalla sería larga y desgastante, pero estaba decidida a no permitir que Laura se saliera con la suya después de haber pisoteado descaradamente lo que era mío. Finalmente, después de días buscando respuestas sin éxito por los canales regulares, opté por un camino menos convencional pero que resultó ser más efectivo. A través de una antigua compañera de secundaria que ahora trabajaba en una oficina administrativa del municipio, logré descubrir algo que confirmó mis sospechas. El supuesto permiso que Laura tenía para operar la boutique en la propiedad familiar no solo era irregular, sino que directamente no existía. Según me explicó mi amiga en voz baja durante una discreta reunión en mi camioneta.
Mi prima había aprovechado sus conexiones personales con alguien del ayuntamiento para que nadie revisara el negocio mientras yo no estuviera presente en el pueblo. La revelación fue impactante pero no sorprendente, conociendo a Laura y su habilidad para manipular situaciones a su favor desde que éramos niñas. Mi amiga añadió con preocupación que, aunque estaba haciendo lo correcto al avisarme, debía tener cuidado porque enfrentarse a Laura podría traerme aún más rechazo social en el pueblo. Aquella noche regresé a la pequeña cabaña en las afueras que había alquilado temporalmente, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, tenía finalmente una prueba concreta contra Laura y su abuso de poder. Por otro, sentía como cada vez estaba más sola en aquella lucha, aislada en un pueblo que claramente había tomado partido en mi contra. Me senté frente al escritorio improvisado que había armado en la sala, colocando cuidadosamente sobre la mesa todas las pruebas que tenía hasta ahora, documentos impresos con las fechas de inspecciones nunca realizadas. Y algunos mensajes que mi amiga había obtenido y que probaban la complicidad de alguien dentro del ayuntamiento. Sabía que esto era solo el inicio, pero sentía claramente que era el momento de actuar. Durante los siguientes días, dediqué todo mi esfuerzo a preparar una denuncia detallada que envié anónimamente al Departamento de Zonificación del Condado, asegurándome de que cada palabra estuviera respaldada con evidencia sólida que no dejara lugar a dudas sobre la ilegalidad del negocio de Laura. Mi corazón latía con fuerza mientras metía el sobre en el buzón del servicio postal, consciente de que este simple acto iba a desatar una tormenta en el pueblo que nadie esperaba, y menos aún Laura. Sabía que no podía retroceder ahora, que había cruzado la línea y que estaba a punto de enfrentar aún más hostilidad de la que ya estaba sufriendo. Sin embargo, ya había llegado demasiado lejos para arrepentirme o detenerme. La respuesta no tardó en llegar. Una semana después de mi denuncia, me encontraba nuevamente observando la escena frente a la boutique, esta vez desde la discreción de mi camioneta aparcada al otro lado de la calle. Vi con una mezcla de satisfacción y ansiedad cómo varias patrullas del departamento de policía local llegaban al lugar junto a un vehículo oficial del departamento de zonificación. Los agentes comenzaron a colocar cintas de clausura en la entrada principal mientras Laura gritaba desesperada, agitando frenéticamente un papel que probablemente no tenía valor alguno frente a la autoridad presente. Poco a poco, una multitud de curiosos se fue acumulando frente al negocio, mientras yo permanecía oculta, observando cómo se desarrollaba el caos que acababa de desatar. Desde mi posición pude escuchar claramente a algunos vecinos murmurar indignados sobre cómo esa prima desalmada había cumplido con sus amenazas y había acabado con el sustento de una persona trabajadora y querida como Laura. Los comentarios dolían más de lo que quería admitir, pero me aferré con fuerza al volante de la camioneta, convencida de que había hecho lo correcto. Aunque eso significara ganarme el odio temporal de aquellas personas con quienes alguna vez había convivido en armonía. Sabía que aún faltaba mucho por enfrentar, pero en ese momento me permití respirar profundamente, consciente de que la batalla apenas había comenzado y que yo estaba dispuesta a ir hasta el final. Actualización 2. Habían pasado ya 2 meses desde aquella mañana en la que vi, desde la distancia de mi camioneta, cómo las autoridades clausuraban la boutique ilegal de Laura ante las miradas incrédulas y furiosas de los habitantes de Willow Creek. Durante todo ese tiempo, el ambiente en el pueblo se había vuelto cada vez más tenso y asfixiante para mí, mi presencia parecía causar incomodidad generalizada. Como si yo fuera una especie de sombra que nadie quería cerca. A medida que los días avanzaban, noté claramente cómo mi aislamiento se incrementaba y cómo personas con quienes había compartido años de infancia y adolescencia ahora se mostraban indiferentes o incluso hostiles cuando me cruzaba con ellas por las calles del pueblo. Sin embargo, en medio de ese clima de hostilidad, finalmente había conseguido avanzar un poco con la casa de mis abuelos. Aunque el trabajo iba lento y complicado debido a que ningún contratista local quería involucrarse en mi proyecto, alegando excusas vagas o respondiendo de forma fría a mis solicitudes. Por esta razón, terminé contratando un pequeño equipo de renovación de fuera del pueblo que trabajaba con rapidez, ajeno a los chismes y las rencillas locales. Al menos así podía sentirme tranquila sabiendo que, poco a poco, aquel hogar que tanto significaba para mí recuperaba algo de dignidad tras el desastre que Laura había dejado a su paso.
Cada día observaba cómo desaparecía gradualmente ese horrible color pastel y esas paredes llenas de agujeros donde antes colgaban estanterías con ropa extravagante, reemplazadas por paredes blancas, limpias, lisas y frescas que me devolvían recuerdos mucho más cálidos y genuinos. No obstante, aunque las cosas avanzaban lentamente en lo práctico, emocionalmente me sentía exhausta. Laura había aprovechado perfectamente la situación, victimizándose públicamente como nunca antes y manipulando hábilmente las emociones de todo el pueblo. Era común verla en los lugares más frecuentados, especialmente en la cafetería de la calle principal, llorando y lamentándose ante cualquier persona dispuesta a escucharla, asegurando que yo la había traicionado y arruinado deliberadamente su negocio por pura envidia o resentimiento personal. Su estrategia era brillante, al mostrarse frágil e inocente, se había ganado el favor de personas clave en el pueblo, quienes ahora me miraban como la verdadera villana de la historia. Cada vez que me acercaba a la tienda de comestibles, sentía la incomodidad palpable en el ambiente, como si el simple hecho de mi presencia fuera suficiente para arruinar el día de cualquiera que se cruzara conmigo. Aunque intentaba mantenerme fuerte y enfocada en la renovación de la casa, no podía negar que todo eso empezaba a afectarme emocionalmente. Durante algunas noches especialmente difíciles, llegué incluso a considerar abandonar nuevamente Willow Creek y regresar a la ciudad, olvidando todo aquel drama familiar y dejando atrás aquella propiedad que parecía haber traído más problemas que satisfacciones. Pero cada vez que esos pensamientos cruzaban mi mente, recordaba la injusticia que Laura había cometido al usar algo tan valioso para mí sin respeto alguno. Y sentía cómo volvía a encenderse dentro de mí una determinación más fuerte aún que antes. Abandonar significaría darle a Laura exactamente lo que quería, rendirme y dejarle nuevamente el camino libre para hacer lo que quisiera con lo que no le pertenecía. Una tarde particularmente pesada, mientras revisaba documentos viejos de la casa en busca de algún detalle legal que hubiera pasado por alto, alguien tocó suavemente a la puerta. Me sobresalté al escuchar ese ruido inesperado, sobre todo porque, hasta ahora, nadie había venido a visitarme ni a ofrecerme ayuda alguna desde que volví al pueblo. Al abrir la puerta, me encontré frente a frente con una mujer mayor, de rostro amable pero cansado, que reconocí de inmediato como la señora Marta, la bibliotecaria jubilada que solía prestarme libros cuando era pequeña. Ella me saludó tímidamente y me preguntó con voz suave si podía entrar para conversar un momento conmigo. La dejé pasar, intrigada pero también algo aliviada de tener finalmente a alguien dispuesto a hablar conmigo sin mirarme con desdén. Nos sentamos en el salón de la casa, rodeadas aún por cajas llenas de recuerdos y muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas. La señora Marta fue directa al grano y me explicó, casi disculpándose, que había decidido visitarme porque ya no soportaba ver cómo el pueblo entero me estaba dando la espalda sin conocer realmente los detalles de lo sucedido. Me contó con cierta tristeza cómo Laura había construido cuidadosamente una historia donde yo era la mala de la película, aprovechando el cariño y la confianza que la gente sentía por ella desde hacía años. La señora Marta añadió, bajando un poco la voz, que no era la única persona que sabía que yo había actuado justamente, pero que muchos tenían miedo a perder la amistad y el respeto del resto de vecinos al ponerse de mi lado públicamente. Aquella conversación fue un alivio inesperado, pero también despertó nuevamente mi determinación. Entendí que si Laura había logrado manipular tan hábilmente la opinión pública en mi contra, debía buscar una manera igualmente efectiva para exponer la verdad, sin que nadie pudiera negar los hechos ni seguir culpándome injustamente. Durante los días siguientes, con la ayuda discreta de la señora Marta, comencé a recopilar testimonios de otras personas que habían sido víctimas indirectas de las maniobras de Laura, empleados despedidos sin justificación, proveedores a quienes debía dinero y vecinos afectados por los cambios estructurales y legales que había hecho al transformar la casa en su tienda. Cada testimonio era un golpe duro contra la imagen de inocente víctima que mi prima había creado, y aunque algunas personas todavía dudaban en darme su apoyo abiertamente, poco a poco sentía que empezaba a romperse ese muro de silencio y complicidad que Laura había construido alrededor de su mentira. Sabía que aún era pronto para cantar victoria, pero al menos ahora veía un pequeño destello de esperanza en medio del rechazo generalizado que había estado enfrentando desde mi regreso. Al caer la noche, sentada nuevamente en la sala ahora más ordenada y acogedora,
Sentí que estaba por primera vez en mucho tiempo haciendo verdaderos progresos. Sabía que el siguiente paso sería decisivo y tendría consecuencias inevitables en mi relación con el pueblo entero, pero no me quedaba duda de que estaba haciendo lo correcto. Estaba preparada para continuar, porque si algo tenía claro después de todo lo sucedido era que, aunque la verdad tardara en salir a la luz, siempre encontraba la manera de prevalecer frente a cualquier mentira. Incluso aquellas construidas con tanto cuidado como las de mi prima Laura. Actualización 3. Habían pasado casi 5 meses desde la visita inesperada pero reconfortante de la señora Marta, quien con su gesto me había dado la fuerza suficiente para continuar mi batalla contra la mentira cuidadosamente elaborada por Laura. Durante ese tiempo, la casa de mis abuelos había dejado de ser solo un proyecto personal para convertirse también en un refugio emocional. Un lugar donde podía respirar sin la presión constante de las miradas llenas de juicio que me acechaban en cada esquina del pueblo. Aunque el clima en Willow Creek no había mejorado notablemente en términos de mi relación con los vecinos, sí comenzaba a percibir sutiles cambios en algunas personas que, aunque discretamente, me mostraban pequeños gestos de amabilidad cuando creían que nadie más los veía. Gracias a la recopilación minuciosa de testimonios, documentos y pruebas contra Laura, estaba ahora más cerca que nunca de poder mostrar públicamente la verdadera naturaleza de mi prima. Mi plan inicial era llevar lentamente estos hallazgos ante el público, pero después de pensarlo bien, entendí que era necesario actuar con más contundencia, especialmente porque la paciencia se me estaba agotando. Decidí entonces recurrir a un viejo conocido que trabajaba en el único periódico local que tenía el pueblo. Alguien que sabía manejarse perfectamente entre rumores y escándalos para convertirlos en noticias reales y verificables. Se trataba de Tom, un antiguo compañero del colegio, que aunque nunca había sido especialmente cercano a mí, parecía ser lo suficientemente objetivo y ético como para interesarse genuinamente en lo que estaba sucediendo. Lo cité discretamente en una cafetería alejada del centro del pueblo, donde podíamos hablar sin interrupciones ni miradas indiscretas. Al principio, Tom parecía escéptico, probablemente influenciado por toda la narrativa negativa que Laura había establecido alrededor de mí. Sin embargo, al presentarle uno por uno los documentos y testimonios que había recogido, vi claramente cómo su actitud cambiaba lentamente. Desde la duda inicial hasta la sorpresa genuina y finalmente una expresión seria de preocupación. Me dijo, con un tono que demostraba claramente que estaba considerando todas las implicaciones, que la información que tenía en sus manos era lo suficientemente sólida como para causar un verdadero terremoto en Willow Creek. Añadió que, aunque personalmente no disfrutaba del conflicto, sentía la obligación moral y profesional de publicar la verdad, sobre todo después de haber visto la magnitud de las pruebas que había puesto ante él. Unos días después, el artículo fue publicado en primera plana bajo el título La verdad oculta detrás del cierre de Laura's Boutique. La noticia corrió rápidamente por cada rincón del pueblo, provocando un revuelo generalizado que me sorprendió incluso a mí. En el texto, Tom había narrado cuidadosamente cada uno de los hechos que yo le había presentado, incluyendo cómo Laura había mentido sobre la existencia de un supuesto permiso comercial. Cómo había manipulado las inspecciones municipales y, además, las deudas considerables que había acumulado con varios proveedores locales sin ninguna intención real de pagarlas. También incluyó entrevistas breves pero contundentes con personas afectadas directamente por sus acciones, quienes describieron con detalle cómo Laura se había aprovechado sistemáticamente de su confianza y buena voluntad. La reacción inicial del pueblo fue explosiva. Durante toda esa semana, no se habló de otra cosa en las calles, cafés y tiendas. Las opiniones estaban divididas, mientras algunos finalmente comprendieron que habían sido engañados durante meses por Laura, otros parecían aferrarse desesperadamente a la imagen idealizada que tenían de ella, resistiéndose a aceptar una realidad que claramente contradecía la versión que habían creído hasta ahora. Por primera vez desde mi regreso, comencé a recibir miradas diferentes en lugares donde antes solo encontraba desprecio o indiferencia. Hubo vecinos que, aunque tímidamente al principio, empezaron a saludarme nuevamente o incluso se acercaban discretamente para decirme en voz baja que lamentaban haber juzgado sin conocer los hechos completos. Laura,
por supuesto, reaccionó inmediatamente con ira y desesperación, negando cada palabra publicada en el periódico y acusándome abiertamente de haber manipulado las pruebas para perjudicarla aún más. Sin embargo, su credibilidad estaba seriamente dañada y, por primera vez, sus habituales actuaciones de víctima indefensa no funcionaron como antes. Incluso en el café donde frecuentemente se refugiaba para llorar y buscar simpatía, ahora encontraba menos oyentes dispuestos a creer ciegamente en sus palabras. Algunas personas que habían estado a su lado desde el inicio empezaron a apartarse lentamente, conscientes ahora de que quizás habían respaldado a alguien que realmente no conocían tan bien como pensaban. Conforme avanzaban las semanas, las consecuencias para Laura se hicieron cada vez más evidentes. Algunos proveedores afectados por sus deudas comenzaron a presentar demandas legales en su contra, hartos de sus falsas promesas de pago y de las excusas que les daba cada vez que intentaban cobrar lo que les debía. Estas acciones legales contribuyeron a empeorar todavía más su situación, dejando claro que las acusaciones que yo había planteado inicialmente estaban lejos de ser simples resentimientos personales, sino que reflejaban una realidad incómoda y perturbadora. Aunque sentía cierto alivio por finalmente haber logrado romper el muro de mentiras construido por Laura, no experimentaba la alegría que quizás había anticipado al principio. Observando cómo se desmoronaba lentamente su vida y reputación, me invadía un sentimiento contradictorio de satisfacción mezclado con una tristeza inexplicable. Me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, que no hubiera sido necesario llegar hasta este punto para recuperar lo que legítimamente era mío y restablecer la verdad. Pero sabía también que, dado todo lo que había sucedido, era inevitable que algo así terminara pasando tarde o temprano. Mientras tanto, la casa de mis abuelos estaba prácticamente terminada en su renovación. Cada espacio volvía a respirar vida y calidez, y al caminar por sus habitaciones nuevamente llenas de luz y armonía, me sentía orgullosa del trabajo realizado. A pesar de todos los obstáculos y conflictos que había tenido que enfrentar para llegar hasta ahí. A medida que colocaba cuadros antiguos y recuerdos familiares en las paredes recién pintadas, pensé en cómo esa casa simbolizaba no solo mi lucha personal contra la injusticia, sino también mi deseo genuino de recuperar parte de la historia que Laura había tratado de borrar con su egoísmo y ambición desmedida. Sabía perfectamente que aún quedaba mucho por resolver, y que probablemente las heridas abiertas tardarían mucho en sanar del todo, pero al menos sentía que había dado un paso fundamental hacia adelante. Ahora, más que nunca, estaba convencida de que la verdad, aunque dolorosa y difícil, siempre terminaba por imponerse ante cualquier mentira, por más grande o elaborada que fuera. Actualización 4. Ya había transcurrido casi un año desde que la verdad salió a la luz gracias al artículo que Tom publicó en el periódico local, revelando todas las irregularidades y engaños que Laura había perpetrado contra el pueblo de Willow Creek, especialmente contra mí. Durante esos meses, la vida en el pueblo se había convertido en una mezcla extraña de alivio y tensión latente, como si todos estuvieran esperando que en cualquier momento ocurriera algo más. Algo que finalmente definiera el destino de quienes habíamos quedado atrapados en aquel conflicto. La situación con Laura se volvió más difícil cada día que pasaba. Sus antiguas amistades, aquellas mismas que antes la protegían y defendían, ahora se apartaban rápidamente de su lado, evitando cualquier contacto que pudiera asociarlos a ella y al desastre público que había protagonizado. En cierta forma, me sentía satisfecha al verla sufrir las consecuencias inevitables de sus propias decisiones. Pero también sentía una extraña tristeza al observar cómo todo aquello terminaba por romper definitivamente los lazos familiares que ya eran frágiles desde hacía tiempo. En medio de este complejo panorama emocional, la renovación de la casa finalmente había concluido. La vieja propiedad familiar, antes convertida en una tienda ilegal llena de ropa y decoración superficial, ahora brillaba con luz propia, recuperando la dignidad y elegancia original que mis abuelos habían cultivado durante tantos años. Cada habitación estaba perfectamente restaurada, con paredes claras y luminosas, muebles restaurados cuidadosamente y objetos familiares que volvían a dar vida y carácter a la casa que tanto significaba para mí. El jardín delantero lucía flores frescas y arbustos bien cuidados, y en el porche coloqué una silla antigua que recordaba a las tardes tranquilas que pasaba con mis abuelos cuando era niña.
Sentada allí, mirando cómo el atardecer iluminaba el horizonte, sentí que por fin estaba logrando recuperar una parte importante de mi pasado. Aunque el costo emocional hubiera sido mucho más alto de lo que imaginé al principio. A pesar de los esfuerzos por dejar atrás la hostilidad y las tensiones, algunos vecinos todavía no sabían cómo acercarse a mí. Durante meses, me había acostumbrado a la indiferencia y a la distancia, y aunque ahora percibía ciertos cambios en la actitud de muchos, aún quedaba la sensación de desconfianza instalada en el aire. Sin embargo, poco a poco algunos se animaron a cruzar la línea imaginaria que nos separaba, acercándose tímidamente para entablar conversaciones casuales cuando me encontraban en la tienda o durante mis caminatas matutinas por el pueblo. Esas pequeñas interacciones significaban mucho para mí, pues eran una señal clara de que la verdad finalmente había logrado calar en las personas. Y que poco a poco el pueblo comenzaba a entender que yo nunca había actuado con maldad ni con la intención de causar daño injustificado a Laura o a nadie más. Mientras tanto, mi prima Laura enfrentaba momentos cada vez más difíciles. Las demandas legales presentadas por proveedores y antiguos empleados seguían avanzando, colocándola en una posición económica y social extremadamente complicada. Varias veces la vi cruzando apresuradamente la calle principal del pueblo, evitando mirarme a los ojos, con su rostro visiblemente demacrado y lleno de preocupación. Aunque sabía que gran parte de lo que le estaba pasando era el resultado directo de sus propias acciones, no podía evitar sentir algo de compasión al verla así, claramente perdida en medio de un torbellino que ella misma había creado. Aún así, decidí mantener mi distancia, consciente de que cualquier acercamiento podría ser malinterpretado o aprovechado por ella para seguir distorsionando la realidad. Un día recibí una visita inesperada en casa. Al abrir la puerta me sorprendió encontrarme nuevamente con Tom, el periodista del periódico local, quien venía acompañado de otro hombre que se identificó rápidamente como abogado del condado. Ambos pidieron conversar conmigo en privado, explicando que habían descubierto nuevas evidencias que involucraban a Laura en actividades aún más graves que simplemente violar reglamentos municipales o acumular deudas impagadas. Al parecer, mi prima había estado falsificando documentos comerciales y utilizando identidades falsas para obtener préstamos bancarios ilegales, lo que no solo complicaba aún más su situación, sino que también podía involucrarme indirectamente si no actuaba con rapidez. Mientras escuchaba al abogado detallar aquellas revelaciones con calma, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía creer que Laura hubiese llevado sus mentiras y ambiciones hasta ese extremo, arriesgando no solo su futuro, sino también poniendo en peligro mi patrimonio y la reputación de mi familia en el pueblo. El abogado me explicó con claridad que era necesario interponer una denuncia formal contra ella para protegerme legalmente, ofreciéndose él mismo a representarme en el proceso. Acepté con pesar pero determinación, sabiendo que este paso era imprescindible para asegurar que Laura asumiera las consecuencias de sus acciones y que yo quedara fuera de cualquier responsabilidad derivada de sus actos ilícitos. En las semanas siguientes, la noticia de la demanda se propagó rápidamente por Willow Creek, generando una nueva ola de asombro e indignación en la comunidad. Esta vez, sin embargo, la mayoría de las personas parecían haber entendido claramente que yo no estaba actuando por rencor, sino para protegerme y salvaguardar lo que legítimamente me pertenecía. Varias veces recibí muestras espontáneas de apoyo por parte de vecinos que anteriormente se habían mostrado hostiles o indiferentes. Incluso algunas personas que nunca pensé que se acercarían a mí nuevamente me ofrecieron ayuda, diciéndome que lamentaban haber juzgado mal la situación y que finalmente comprendían el alcance real de todo lo ocurrido. Mientras se desarrollaba el juicio contra Laura, me concentré en intentar llevar una vida tranquila y reconstruir lentamente mi relación con el pueblo. Continué decorando y ajustando pequeños detalles en la casa, y empecé a invitar ocasionalmente a vecinos y amigos que mostraban interés en acercarse nuevamente, intentando con cada reunión restaurar parte del ambiente familiar y amistoso que había desaparecido durante tanto tiempo debido al conflicto. Cada una de estas visitas era para mí un pequeño triunfo personal, un paso más hacia la reconciliación definitiva y la paz que tanto había buscado desde el primer día en que decidí regresar a Willow Creek. Sabía perfectamente que el proceso legal aún estaba lejos de terminar y que probablemente todavía faltaban muchas revelaciones incómodas por salir a la luz.
Sin embargo, sentía que finalmente había logrado algo fundamental, recuperar mi dignidad, mi lugar en el pueblo y, sobre todo, hacer justicia ante la injusticia que Laura había cometido contra mí y contra muchos otros. Aunque el camino había sido largo, desgastante y doloroso, estaba convencida de que había valido la pena luchar hasta el final. Ahora solo quedaba esperar que la justicia finalmente pusiera punto final a esta historia. Actualización final. Habían transcurrido 2 años desde el día en que decidí regresar a Willow Creek para tomar posesión de la casa familiar, y aunque el tiempo transcurrido no parecía tan extenso al recordarlo, sentía como si hubiese vivido toda una vida desde entonces. Tras un largo y difícil juicio que se prolongó por meses, finalmente el juez dictaminó una sentencia definitiva en el caso contra Laura. Mi prima fue hallada culpable de múltiples delitos, incluyendo fraude, falsificación documental y obtención ilegal de préstamos bancarios. Delitos cuya magnitud sorprendió a todo el pueblo y llevó a Laura a una sentencia considerable, obligándola además a devolver lo que había obtenido ilegalmente. Escuchar el veredicto en la sala del juzgado fue una experiencia agridulce, ya que mientras sentía alivio por haber recuperado mi vida y mi propiedad, también experimentaba una tristeza profunda al ver cómo la ambición de Laura la había llevado a destruir su vida de esa manera. Después de la sentencia, la vida en Willow Creek lentamente comenzó a estabilizarse y tomar un ritmo más tranquilo. Las conversaciones cotidianas en el pueblo, que durante tanto tiempo estuvieron cargadas de tensión y desconfianza, poco a poco se volvieron menos densas, más casuales y relajadas. Muchas personas se acercaron a mí espontáneamente para expresar sus disculpas por haber creído en las historias fabricadas por Laura, explicándome con sinceridad cómo se habían dejado influenciar por su habilidad para manipular los sentimientos y las opiniones de quienes la rodeaban. Recibir esas palabras me ayudó a sanar heridas profundas que habían quedado abiertas, permitiéndome sentirme nuevamente aceptada y cómoda en el pueblo donde crecí, un lugar que, a pesar de todo, siempre consideré mi hogar. Durante esos meses posteriores al juicio, dediqué gran parte de mi energía a seguir fortaleciendo la casa de mis abuelos, que ahora lucía espléndida y se había convertido en un símbolo tangible de resiliencia y justicia para mí. Decidí abrir una pequeña librería café en la planta baja, un lugar cálido y acogedor donde los habitantes de Willow Creek pudieran reunirse, conversar, compartir historias o simplemente disfrutar de una taza de café en paz. La apertura fue modesta pero significativa, con muchos vecinos asistiendo al evento inaugural como un gesto silencioso de reconciliación. Recuerdo especialmente a la señora Marta, quien fue la primera en llegar y en abrazarme con cariño mientras me susurraba al oído que estaba orgullosa de mí por haber resistido hasta el final, por haber hecho lo correcto incluso cuando todo el pueblo parecía estar en mi contra. Con el paso del tiempo, el pequeño café se convirtió en un lugar querido para el pueblo, donde la gente se reunía no solo para leer libros o tomar café, sino para reparar lentamente esas relaciones que habían sido afectadas por años de rumores y malentendidos. Sentada detrás del mostrador, observaba cómo antiguos amigos volvían a reír juntos y cómo personas que habían estado distanciadas por los conflictos generados alrededor de Laura se reencontraban poco a poco. La casa recuperó su espíritu original, aquel que recordaba tan claramente de mi infancia, un lugar de encuentro y de bienestar, lleno de vida y buenos recuerdos. En cuanto a Laura, su destino se tornó inevitablemente difícil después de la sentencia. Durante un tiempo no supe nada de ella, hasta que un día recibí una carta escrita a mano desde la prisión estatal donde cumplía su condena. Al abrir el sobre, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, temiendo quizás una nueva confrontación o reproche. Sin embargo, al leer cuidadosamente cada palabra escrita por ella, comprendí rápidamente que no era una carta de odio, sino de arrepentimiento profundo y sincero. Laura me explicaba con claridad cómo había llegado a esa situación, reconociendo finalmente su error y admitiendo la vergüenza que sentía por haber destruido la confianza y los lazos familiares de una manera tan drástica e irreversible. Al final de la carta, mi prima pedía humildemente mi perdón, aunque reconocía que quizás nunca lo obtendría, dadas las circunstancias. Esa noche reflexioné largamente sobre la carta de Laura, considerando todo lo que había sucedido en aquellos últimos años. Sabía que, aunque jamás podríamos recuperar la relación familiar que se perdió para siempre,
yo tampoco quería vivir guardando rencores profundos ni arrastrando resentimientos que solo me impedirían avanzar emocionalmente. Decidí responder a su carta con honestidad, diciéndole que, aunque no podría olvidar fácilmente el daño causado, apreciaba profundamente su valentía al reconocer sus errores y que, de corazón, esperaba que algún día ella también pudiera encontrar la paz que ahora comenzaba lentamente a sentir yo misma. A medida que pasaban los meses, continué trabajando en mi pequeña librería café, encontrando en el trato diario con los vecinos y en las tareas sencillas del negocio un propósito renovado que me hacía sentir plena y feliz. El pueblo había recuperado poco a poco su confianza en mí, y la hostilidad inicial se había convertido en afecto sincero y genuino. Los atardeceres en el porche de la casa de mis abuelos volvieron a ser momentos que disfrutaba profundamente, sintiendo cada día que finalmente había encontrado el equilibrio que había buscado desde el inicio. Aunque para ello hubiese tenido que pasar por experiencias sumamente difíciles. Un día, mientras cerraba la librería, noté la presencia de un hombre joven frente al local, observando atentamente el cartel de madera tallada que colgaba en la entrada. Al acercarme para preguntarle si necesitaba algo, él se presentó como Adam, hijo de uno de los proveedores más afectados por los engaños de Laura, quien también había sufrido pérdidas significativas debido a sus acciones ilegales. Adam había regresado al pueblo después de un tiempo viviendo en otro estado y ahora buscaba reconstruir el negocio familiar. Hablamos durante horas, compartiendo experiencias similares y encontrando en esa conversación un entendimiento profundo que pocas veces había experimentado en los últimos años. Esa charla fue el inicio de una amistad que lentamente se transformó en algo más significativo y profundo, llenando espacios que ni siquiera sabía que existían dentro de mí. Ahora, mientras escribo estas palabras, sentada cómodamente en mi porche favorito, observo cómo la tarde se desvanece lentamente sobre el tranquilo pueblo de Willow Creek. Adam está a mi lado, charlando sobre nuestros planes futuros, llenos de sueños e ilusiones renovadas. La casa de mis abuelos, recuperada de las ruinas emocionales y físicas en las que la había encontrado, está más viva que nunca, y el café abajo lleno de personas que ríen y comparten en armonía. Sonrío con tranquilidad, sabiendo que finalmente la justicia y la verdad prevalecieron sobre la mentira y el egoísmo, permitiéndome cerrar este capítulo con paz y esperanza, confiando plenamente en que todo lo vivido, aunque doloroso, tuvo un propósito fundamental en mi camino. Ahora miro hacia adelante, segura de que mi regreso a Willow Creek fue, sin duda, la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida.